ahora lo has heredado como yo, mi apodo, igualito. Eh, y nos llevaba a la universidad y venía alguien y hubo el viaje a La Paz, que hay ahí las fotos, ¿no? Para mostrar las posibilidades que había en niños, pues, ¿no? Porque realmente cantábamos bien, afinados, disciplinados y con espíritu, ¿no? Bueno, en esos 9 años, ¿qué hicimos? ¿Qué hemos hecho nosotros? Y me voy a poner en primera persona. ¿Qué hice en 9 años? Aparte de cantar en coro, tocar un instrumento, hacer obras de teatro, hemos hecho 6 o 7 zarzuelas, una comedia musical, El Hombre de la Mancha, que yo ya no estaba porque ya salí bachiller, ya estaba en la Facultad de Arquitectura, pero durante hemos hecho pintura, escultura, salíamos a hacer pintura, a hacer croquises, como hacían en la universidad. Íbamos a la universidad a pintar al aire libre, con los colores, porque teníamos unos 2 profesores extraordinarios. Malusa Céspedes, creo que apellidaba, ya no me acuerdo, que nos dio una época, ella nos dio collage, hicimos un montón de trabajos, y Freddy Cortés, hablo de él por Becuadro, básicamente, ¿no? Arquitecto él, con una visión extraordinaria, que a mí personalmente me ha servido de mucho porque hasta el año 2023 he sido profesor de artes plásticas en colegio, ignorando el programa del ministerio absolutamente, completamente, porque es terrible, y implementando lo que me habían enseñado en el Laredo, que me sirvió enormemente en la universidad. Porque ¿qué nos enseñó Freddy? Era básicamente a componer el plano. Es lo primero que tienes que aprender. A componer el plano. Los escritores, los grandes escritores dicen que tienen que tener la hoja en blanco para hacer sus obras. Y aquí era lo mismo. Entonces, comenzaba con algo elemental. Tú pon una hoja, clava un alfiler en el centro, ¿no? En el centro, que esté equilibrado. Ahora tú ponle lo que quieras. Tú pon un círculo en el lado derecho y es como una balanza, se va a un lado. Tienes que poner otro al otro lado. Pero si lo pones más chico, se va a ir igual. Entonces tienes que poner del mismo lado. Ahora, si tú pones esos 2 mismos círculos en equilibrio, y si tú le pones rojo a uno y le pones azul al otro, ¿a qué lado se va? O sea, con ejemplos tan elementales como eso y ejercicios. Entonces, cuando yo llegué a la universidad, Ronald también entró a arquitectura, Fernando también, teníamos un dominio del espacio y del plano absoluto, porque comenzamos con rectángulos, que es la figura más fácil de hacer, triángulos, círculos, no cuadrados porque los 4 lados son iguales, entonces era más complicado. Y después a dibujar en perspectiva, hacer solamente con líneas por el equilibrio también. La línea quebrada tiene otra influencia, pesa más, en fin. Y después entrar al color, y también el color tiene un peso visual, ¿no? O sea, con esa práctica llegamos a la universidad con un dominio espacial impresionante, que para nosotros era natural. Entonces, eso te sirve para enfocar una fotografía,
para enfocar una cámara, para no cortarle los pies ¿no? al matrimonio, a lo que tú quieras sacar. Ahora con las celulares es mucho más fácil sacar 50,000 fotografías y practicar más. Antes era muy difícil. Pero toda esa educación, y volviendo a todo lo que hicimos, para una persona que ha pasado 9 años en un colegio y ha hecho pintura, escultura, teatro, danza, zarzuelas, se ha presentado en público, hemos ido a La Paz con 2 zarzuelas, con la del Manojo de Rosas y la Dolorosa, ¿no? Y hemos tenido la satisfacción de actuar con nuestro profesor de coro, Gastón Paz, ¿no? Y éramos unos críos, teníamos 16 años y hemos ido a La Paz. Entonces, el haber hecho tanto por nosotros, el Laredo hizo tanto por nosotros en 9 años. Y cuando salimos bachilleres, hicimos la fiesta en mi casa, porque éramos más largados que, ¿no? Hicimos la fiesta en mi casa y el Quilín me dice, ¿dónde hablamos, no? Y nos subimos arriba, que eran donde estaban los dormitorios, porque abajo era un despelote. Y nos juntó y nos dijo, la idea no es que ustedes sean músicos. La educación integral es para ser personas, para ser seres humanos, con sentimiento, que cuando tú seas médico, vas a dirigir un hospital con otra visión, porque 9 años has estado empapado de arte, de sentimientos, de sentido, de calor, de observar a las personas, porque el artista observa, mira, ve reacciones para plasmar, para hacer todo. Entonces, 300 de ustedes hacen la revolución desde el lugar donde correspondan. Si eres albañil, ahí lo vas a hacer. Si eres abogado, vas a ser un buen abogado. No vas a ser cochino, digamos, como un buen abogado, ¿no? Sino que si vas a ser juez, vas a ser un tipo sumamente equilibrado. Vas a tener otro sentido de humanidad. Esa es la finalidad del Laredo. No es fabricar, como la gente dice, violinistas. No se trata de eso. Y eso es lo que hemos recibido en 9 años. Esa es nuestra formación. Entonces, cuando hicimos B-Cuadro, como nombraba Samuel, nos pasábamos de verdad en la Perú, que era Perú en esa época. Frente a la policía vivía don Roberto Letelier, un ave nocturna que vivía en el acuario, en los boliches, y con Ronald, con Samuel algunas veces, con el Turi, con el Jorge Zavala, hasta que cantaban los pajaritos. Cuando cantaban los pajaritos, Jorge Zavala decía, ya que están cantando los pajaritos, y se iba, de calladito, porque era muy discreto Jorge Zavala. Y don Roberto Letelier ya dice, ya estoy cansado, vámonos a dormir, y nos íbamos a dormir, porque la charla con esos 2 personajes era increíble, ¿no? Era increíble. Y ese tipo de vivencias teníamos desde muy, muy temprano, digamos, ¿no? Y en base a todo eso y todo lo que hemos hablado con el Quilín y con don Rafito, que era otro personaje sumamente sabio, muy introvertido, no era como el Quilín, pero sumamente sabio. Era nuestro profesor de francés, pero era políglota, ¿no? Entonces, cuando nos daba un ejemplo, nos decía en aymara
se lee así, se pronuncia así porque es así, y en chino miren la similitud, o en japonés y en ruso era impresionante. Entonces teníamos profesores extraordinarios. Harry Marcus, que aparte de la forma en que nos daba la literatura, nos hizo el club de aerostatos con los del San Agustín, con sus veletas, que hasta morir ha hecho veletas. Su casa en Cádiz, en España, tenía no sé cuántas veletas, 28 creo, hechas de las formas más impresionantes. 600 veletas. Sí, pero ha dejado por donde ha vivido. Y en el Laredo puso la primera veleta y hizo otra para el San Agustín. Entonces, por teléfono de secretaria a secretaria, se llamaba y se decía, de acuerdo al horario del reloj, ¿no?, a los números del reloj, el globo está entre las 2 y las 3, digamos, ¿no? Entonces, y salían o nosotros en bicicleta y él en bicicleta a perseguir el globo. De aerostatos, ¿no? Aerostatos ¿no? Como una anécdota, sus clases eran terriblemente amenas, ¿no? Nos contó, pero no para que lo hiciéramos, de una película, gracias a Dios es viernes, creo, con Ugo Tonazzi, una italiana, que habían 4 amigos, a propósito del maravilloso traje de helado de crema de Ray Bradbury, que son 4 amigos que se compran un traje de la color crema, y como lo compraron los 4, cada uno usaba un día el traje, ¿no? Pero uno de los 4 era pues un pordiosero y que siempre andaba resfriado. Entonces lo oían sonarse la nariz y pensaban que había desgarrado el traje, digamos, ¿no? Y estaban pendientes todos de él. Entonces él se acordó de esa película, y eran 4 amigos también que iban de vacaciones una vez al año, se juntaban y se ponían en el andén, nos dice, en el andén del ferrocarril, y la gente despidiéndose, y se ponían en fila y los sopapeaban al que estaba sacando la cabeza por la ventanilla. Entonces, y venía el segundo, el tercero y el cuarto, o sea que cada persona recibía 4 sopapos. No lo van a hacer, nos dijo. Pero lo que sí pueden hacer es ir a la retreta, a la Plazuela Colón, había la retreta de la policía, ¿no? Tocaban, hagan la prueba, porque era travieso, digamos, ¿no? Y nos mandaba a hacer esas cosas, y lo hicimos. Pero no funcionó como pensábamos, porque no nos dieron pelota. Y llévense limones y comiencen a chupar los limones y hacer caras delante de los trompetistas, ¿no? Era ese tipo de profesor, o sea, era increíble. Lo hicimos, pero no nos resultó, ¿no? No nos resultó. Ese tipo de educación que recibimos nos dio un bagaje de conocimientos que no te lo da nadie, y que creo que el Laredo ahora no lo tiene, porque son especialidades ahora, lamentablemente es así. Antes salíamos, haciendo una comparación, salíamos médicos generales, ahora salen especialistas, sale traumatólogo, sale ginecólogo, ¿no? Solamente en este país todavía salen médicos generales, pero en otras partes es directo a la especialidad. Inclusive en arquitectura ya sales con especialidad en otras partes, ¿no? Entonces nosotros salíamos, de verdad, nuestro título debía haber sido en artes, porque hemos hecho todo en esos 9 años, y lo hemos hecho además bien, porque el telín
que fue el que lo hizo el Quilín, fue la única compañía de teatro lírico nacional, eso era Pelín, ¿no? Y fuimos, como les digo, 16 años tenía yo, o 15, y fuimos a La Paz con 2, y presentamos con el Coro Filarmónico de La Paz, en fin, experiencias que ningún alumno en ningún colegio, y creo que en ninguna parte, tuvo. En ninguna parte se ha dado eso. Y como les digo, de 7 a 8 de la mañana, coro de niños, ensayo. A las 8 entrábamos hasta las 12, de 2 a 4 a 5 de la tarde. Eso los niños. Cambiábamos la voz y parábamos 2 años. 2 años de no cantar. Y después el que quería y podía buenamente, al coro de los valles, que era de 7 a 9 de la noche. Entonces terminábamos nuestras clases a las 5, íbamos a nuestra casa y volvíamos a las 7 hasta las 9 de la noche. Y otra vez volver a sentar. Y además ensayábamos zarzuelas. Y además hacíamos teatro. Y además practicábamos instrumentos. O sea, y nos daba tiempo. Y disfrutábamos. Eso nos ha enriquecido y nos ha dado una visión completa del movimiento artístico. Porque es muy diferente que cuando tú eres músico te mueves solamente en ese ambiente. ¿No es cierto? Los pintores tienen su círculo y así sucesivamente. Pero nosotros nos movíamos en todo. Entonces conocíamos también a todo y sabíamos cómo funcionaba. Y ese era el problema de Becuadro. Por eso llegamos a esa conclusión, porque sabíamos cómo funcionaba la cosa y cómo estaba la cosa. Entonces, si algo había que pensamos era bombardear la ciudad. ¿Y qué es lo que hicimos? Cuatro afiches. Uno que sale sin respeto por las viejas normas, que es un dibujito. El otro es este. Yo los tenía. Ahí tiene una frase. Quilín, por favor. El arte es capaz de adoptar cualquier proceso y cualquier material y se le pone al servicio de la imaginación. Sí. Y habían 2 más, pero solamente dice Grupo Becuadro. Entonces pusimos en todas las salas de exposición de Cochabamba y en la universidad, en la Facultad de Arquitectura, por supuesto. ¿Y qué es el Grupo Becuadro? Una semana salió uno, otra semana el otro, 4 semanas. Y a la 4ª semana salió el afiche de la presentación de nosotros. ¿Qué hicimos? Hicimos exposición en todas las salas de la ciudad. En la de la plaza, la de la Casa de la Cultura, la del CDA y en Portales. En Portales fue la inauguración, pero cubrimos las 4 salas que habían en el pueblo. Esa era la idea. Y pusimos todo, hasta nuestros esbozos, porque para cubrir 4 salas, 4 tipos, había nomás que tener trabajo, digamos, ¿no? Entonces pusimos de todo, ese fue uno, ¿no? En la invitación, que yo la tenía, lastimosamente no está, la invitación tenía una tarjetita que decía: lea a trasluz. Entonces, la persona que entraba a Portales, al salón de Portales, se le entregaba
la tarjetita. Entonces tú veías en el lobby de Portales a toditos con su tarjetita hacia el... Y ahí decía, con esa mirada tienes que ver la exposición. ¿Entiendes? Entonces fue algo pensado, la campaña de un mes, ¿no? Diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es el grupo B4? ¿Quiénes son? En la facultad, ¿quiénes son? No, ya vas a ver, ¿no? Y la rematamos con unas conferencias que dimos en el CDA sobre arte contemporáneo, que era, aparte de dar una charla sobre las nuevas tendencias que en esa época eran la escuela neoyorquina era la que primaba en el mundo, ¿no? El pop art, Andy Warhol, Rauschenberg, en fin, todos esos vanguardistas en su momento, que en realidad eran ya para nosotros, eran novedad, pero venían de la década del 50, ¿no? Entonces, vimos esas conferencias que dicen ahí en el folletito, pero era con trabajos, o sea, hacíamos algunas como dinámicas, por ejemplo, a darles una hoja de papel y que le den expresión a esa hoja de papel, para cambiarles un poco el chip, ¿no? Para que se entren dentro de la forma de pensar del artista contemporáneo, ¿no? Entonces la hoja, y bueno, la arrugaban, la cortaban, hacían esto japonés, el origami, en fin, cada uno hacía lo que podía. Y así dábamos ejemplos de que los artistas ahora ya tienen libertad de usar materiales, como decía ahí, dábamos los ejemplos. Y hubo un asistente, era un joven del colegio Juan 23, que eran bien contestatarios, eran los del Juan 23 en esa época, que tenían que traer una obra de lo que habían entendido, que hagan un trabajito en su casa. Y como tanto hablábamos de que puedes utilizar cualquier material, que ya no el pincel, el caballete y eso, que la gente chorreaba en el piso, Pollock, y les habíamos mostrado diapositivas y demás cosas. Entonces este tipo nos entrega, ¿y qué era? Había agarrado en la hoja caca, ¿no? Así, apestaba su trabajo, evidentemente, tenía olor, además, tenía una variedad de colores cálidos, y le puso una mosca de estas verdes encima. Y la entregó y dijo, ahí está su arte moderno. Esa fue su respuesta a nuestras conferencias del arte moderno. O sea, no nos ofendió en lo más mínimo. Más bien respondía a lo que estábamos buscando, porque nosotros queríamos pinchar, queríamos bombardear la ciudad con otra cosa. Por eso cubrimos todas las salas. Esa era nuestra intención. Aquí hay un artículo, no sé si lo escribiste vos o quién escribió esto. ¿Eva? No sé si es de los tiempos. Pero... Es de los tiempos. Sí, esta es una crítica. Sí, eso, es que voy a... Debe haber sido don Mariano Morales Dávila.
En aquella época era Sí. de cuando, Del 77, sí. Voy a leer una partecita nomás, porque habla de teatro, de la cultura, de la parte de artes plásticas y que se refiere al grupo Becuado. Es muy breve. Mucho más reciente el deceso del arquitecto y escultor Alejandro Guardia. A propósito de él, yo presenté un cuadro que el título era Puta ante el espejo de su vida. Entonces era una especie de espejo que tenía una cruz de cabeza y ella estaba mirando. Entonces se acercó don Alejandro, que de alguna manera era el que coordinaba o el que algo tenía que ver con la sala de la casa, de la plaza, ¿no? De la Casa de la Cultura. Y me dijo, ¿por qué no pone, en vez de esa palabra tan torpe, algo como mujer de mala vida? ¿No? Esa fue su recomendación, pero no le pareció mal el cuadro, lo cual para mí fue un halago, digamos, ¿no? Pero esa fue su recomendación por eso como anhelo. Bueno. Constituyó también una pérdida invalorable para los cochabambinos, a la cual aún resulta difícil sobreponerse paralelamente y en cabal demostración de que el ciclo vital afecta a todos los campos de la actividad humana. Las artes plásticas cochabambinas han experimentado un proceso de renovación probablemente encabezado por un grupo de 4 pintores adolescentes reunidos en el grupo Becuado, proclamando la recuperación de la libertad perdida u olvidada por los cultores del realismo de la pintura fotográfica y de los elementos consagrados por las reglas. Iniciaron un movimiento que de una u otra manera repercutió en la obra de casi todos los artistas plásticos locales. El Salón Municipal de Artes Plásticas 1977 constituyó una prueba palpable de lo dicho, consagrando a un renovado y sorprendente Germán Patiño y a otros pintores de indisimulada preocupación por renovar sus formas de expresión. Eso creo que de alguna manera muestra un poco el efecto que fue Becuado, al margen de lo que nosotros después hayamos hecho, ya individualmente. El único que continuó, entre otras cosas, fue Ronald. Yo un tiempo más, pero de la forma más lamentable posible, que es ser pintor de domingo, porque si hay algo triste es eso, ¿no? Entonces hasta que al final dejé de ser pintor de domingo y bueno, y me dediqué a pintar con cuerpos, digamos. Es otra manera de pintar, pero el efecto de Laredo de esa educación de esos 9 años está muy bien reflejada en Becuado y en cada uno de nosotros. En ese momento y por supuesto en el resto de nuestra vida hasta ahora, ¿no? Es nuestra base fundamental. Es por lo que estamos tremendamente agradecidos y comprometidos con las defensas del instituto ante las salvajadas arremetidas que siempre van a haber, lamentablemente siempre van a haber, pero siempre habrá gente que lo defienda porque los resultados son evidentes. Ya les digo, hemos comenzado con un corito,
muy bueno, de una calidad extraordinaria, pero nada más que eso. Y a los 10 años teníamos ya una orquestita y las zarzuelas se presentaban con orquesta, no era con grabación. ¿Cuánta gente se presenta ahora, habiendo tantos elementos, que siguen presentándose con grabacioncita? ¿No es cierto? Y peor con la inteligencia artificial, sonamos. Pero en esa época era todo un triunfo. No había una orquesta en Cochabamba, tampoco. O sea, había la orquesta, la Sinfónica Nacional y nada más. Y así hemos ido a La Paz. Y hay muy buenos artículos de esas presentaciones. Incluso de personajes como ¿cómo se llamaba? Barragán. Sí, Raúl Barragán. No, el crítico de arte, el que escribía en Presencia. Que era un señor que si quería ha arruinado la vida de muchísimos artistas y ha levantado a muchos que no merecían también, ¿no? Pero era el crítico de arte de Presencia más importante del país. Terrible el señor Barragán. Perdón, Chaval, me parece muy importante lo que dices y quiero subrayar que iban de Cochabamba a La Paz porque en La Paz había sinfónica, aquí no había. Se han llevado obras corales de Laredo, una de ellas también de Agustín Fernández, la misa de Cortés, el 78 o el 79, se lleva a La Paz porque allá sí había una orquesta. Y es cuando llega Noemí con Leonardo Shah, en el 81, 82, y se empieza el proceso de las orquestas. En el Así es, claro. Claro que sí. No, por eso te digo, nosotros, ahí hay fotos has visto, ¿no? De la presentación Sí, pero de la presentación en el Palacio, a Barrientos y a... No. Aquí en estas otras. Aquí te vas a ver, Beba. Sí. ¿Dónde están? Eso es, Gastón Paz, aquí. En el Municipal de La Paz. Nosotros teníamos 16 años, 15 años, y actuando con personas de la talla de Gastón Paz, que siempre fue considerado el mejor barítono de este país, y creo que no ha habido otro, y con doña Beatriz Harman de Bedregal, que por ahí está su foto, ¿dónde está? Bueno, ¿no está la foto por ahí? Ya. Bueno, por ahí está. O sea, fue terriblemente importante eso. No se le ha dado. Ha sido una muestra, la parte de las zarzuelas, increíble, porque no se hacía. El Lasalle hizo, porque el conde, que era el que dirigía, hizo unas 2 zarzuelas, o 4. Pero nosotros nos animamos a ir a La Paz, digamos nosotros, porque yo participé, pero el Quilín se animó y llevamos la escenografía y todo. ¿Y de qué manera? No, lamentablemente no he traído fotos, aunque creo que en esa en la que estás sale. 2 anécdotas voy a contar, así muy breves para terminar. En cuarto de primaria recién se desfilaba. Antes, no sé cómo será ahora. Ahora ya no se desfila. No, se sigue desfilando. ¿Sí? Bueno. Claro, mantener la tradición fascista de décadas. Ya. Bueno, antes se desfilaba ¿no? En cuarto de primaria. Así que éramos tan poquitos que desfilaba el portero, el Pepe, con Isabel, su mujer, su hermano, todos los profesores y algunos parientes.
para hacer bollo, porque no habían. Éramos una miseria, no hacíamos un curso de La Salle. Y desfilábamos justamente detrás de La Salle, porque detrás de La Salle venía su banda. Entonces Laredo iba a dejar detrás de la mejor banda, por lo menos eso. Así que esa era la diferencia. Ya sabían, ahí vienen las señoritas. Fíjense cómo era también la cosa. Ahí vienen las señoritas de Laredo, porque éramos violinistas o pianistas. Imagínate si hubiéramos sido bailarines más en esa época, sonábamos, ¿no? Pero tú eres bailarín. No, claro, obviamente, pero ya te digo, por ser violinista ya te decían eso. O sea, eso más hemos tenido que pasar desde nuestros 9 años. Ya con el ballet, igual, romper una serie de cosas, de conceptos, de preconceptos, de pavadas, y hemos iniciado una producto de Laredo también. Todos han salido de ahí. Esa es otra de las muestras. Eso es. Ahora vamos a dar la palabra a Mirta Fernández. Gracias, prometo ser más breve. ¿Me oyen bien? Sí, ¿no? Es por el micrófono que pregunto. Yo no tengo memorias laredistas como la mayor parte de ustedes, porque no he sido alumna del Instituto Laredo. Quizás si en mi época escolar hubiera vivido en Bolivia, pude haber sido yo también alumna de Laredo, aunque no creo, por cuestiones cronológicas. Pero sí tengo 2 hermanos que se han formado en el Laredo y que han desarrollado carreras artísticas y musicales gracias al Instituto Laredo. Agustín Fernández, el compositor de quien ustedes están leyendo ahora un artículo, y Silvia Fernández Sánchez, que creó el Departamento de Danza Contemporánea del Instituto Laredo, que muchos años después ha sido uno de los hitos también dentro del colegio, ¿no? Sin embargo, la razón por la que yo he sido invitada, agradezco a Samuel, agradezco a Quilín, es por mi memoria prodigiosa en materia de artículos periodísticos. No es tal, lamento decepcionarlos, pero sí recuerdo muchos detalles que probablemente sean importantes. Creo que el más importante es hablar del contexto de lo que se vivía en Cochabamba la década en que emergió Becuadro. Cochabamba en aquella época tenía una sensibilidad artístico-cultural importante, si bien se canalizaba a través de formas tradicionales de pintura, por ejemplo el paisajismo. No se salía del paisajismo ni en óleo ni en acuarela. En materia de música, por ejemplo, existía una sociedad filarmónica Cochabamba que traía intérpretes, dúos, tríos, compañías de ballet, etcétera, de excelente calidad, que también sirvieron de estímulo, pero hasta que no hubo Instituto Laredo, no había producción musical propia, digamos, en Cochabamba. En materia de teatro, que sí era un arte en expansión, también eran formas tradicionales las que existían. Había unas, en la década de los 70, todo esto, ¿no? Unas 7 u 8 compañías teatrales agrupadas alrededor de IBART, Instituto Boliviano de Arte, que incluso organizaban un festival anual. La mayor parte eran obras tradicionales en el sentido de clásicas, ¿no? Comedias de los dramaturgos españoles, obras casi todas de autores españoles, de dramaturgos españoles. Dentro de este contexto general de formas tradicionales de expresión, emergió este pequeño grupo Becuadro que nos tenía a todos intrigados. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Por qué dicen lo que dicen? Yo llegué a Becuadro, a conocer Becuadro, no a través del Instituto Laredo, sino a través de un amigo y pariente,
Eduardo Torrico Lacerna, Turi, que incluso creo que tuvo algunos pequeños trabajos que expuso con ustedes. Sí, claro. Sí. Entonces, a través de él hice el contacto con Ronald, con Samuel, con Chahualo, y hicimos la primera entrevista amplia, digamos, porque creo que hasta ese entonces salían pequeños artículos informativos. El grupo B Cuadro presenta, el grupo B Cuadro hará lo otro, etcétera, pero esa vez la intención era explicar un poco quién era este grupo de jóvenes que irrumpía un poco a resquebrajar la tradicionalidad del ambiente de arte y cultura en nuestra ciudad. Y no solamente el artículo tuvo bastante éxito en el sentido de que logró explicar a la gente cuáles eran las pautas con las cuales trabajaban y qué era lo que perseguían, sino que, tal como lo han expresado ustedes dos, Chahualo y Samuel, fue abriendo nuevas perspectivas para los cultores, en principio de las artes plásticas, acá en Cochabamba. Si bien incluso ahora, en nuestra época, todavía el paisajismo es, probablemente porque tengamos un paisaje tan bello y un clima tan hermoso, pero el paisajismo es el leitmotiv de las artes plásticas, con raras excepciones, ¿no es cierto? En aquellas épocas, Gildaro Antesana, que también fue paisajista, Chali Rimasa, que tuvo el atrevimiento de hacer pintura abstracta, Israel Beltrán, etcétera, pero son nombres contados. A partir de B Cuadro, yo creo que sobre todo mucha gente joven se animó a exponer no solo lo que sabía pintar, sino lo que sentía, y a expresar a través de las artes plásticas una sensibilidad que quizás necesitaba ser plasmada como signo de rebelión, porque como ustedes lo han dicho, vivíamos en una época de dictadura militar. El gobierno del general Hugo Banzer Suárez, que llegó al poder la primera vez por un golpe de Estado, con medidas represivas bastante fuertes. Entonces yo creo que no solo el arte de B Cuadro, sino de muchos otros artistas en la música, en la danza, en las artes plásticas, se expresaron como medio de liberación, vaya a saber de qué tipo de sentimientos, de indignación, de rebeldía ante la injusticia, todo aquello, que uno acumula en periodos en que está reprimido y no puede expresarse. A partir de ahí, B Cuadro tuvo una evolución propia que ya no pude seguir de cerca porque tuve que viajar al exterior, pero tanto Juan José Alba, yo lo conocí como John cuando era un adolescente, Chahualo en la danza, porque no nos olvidemos que en este periodo también Melo Tomsic fundó el estudio de danza contemporánea. Exacto, al cual ustedes creo que pertenecieron los dos. Chahualo y Tere Quiroga fueron figuras centrales en aquella época, y Silvia, mi hermana, también. Entonces era una época de expresarse, buscar nuevas formas, nuevos movimientos, alternativas en el campo cultural. Y si me permiten una digresión a propósito del Instituto Laredo, ha formado valores ciertamente innegables a nivel de toda la cultura nacional, sobre todo a nivel de las artes plásticas, la danza, la música. Hoy en día, incluso aquí mismo en Cowork, no hay músico que no participe de las sesiones musicales de los sábados por la noche, que no tenga en su currículum alumno del Instituto Laredo. Pero yo creo que es momento de adecuarse un poco más, en vez de añorar lo que fue el pasado, lo que se valoraba en el pasado del arte, de la música, de la pintura. Yo creo que ha llegado el momento de que quienes enseñan el arte, la música, la pintura, la danza, se adecúen a la época, a los nuevos gustos, a las personalidades más individualistas de esta época y a las nuevas tecnologías. Esto lo digo a título meramente personal. Gracias. Muchas gracias, Mirta.
Bueno, pues continuando, qué mejor ocasión para invitar al profesor actual del Instituto Laredo, Álvaro Cadima, para que se vea que ahora justamente lo que dice Mirta, pues está en un presente, está trabajando, dando continuidad. Él mismo fue alumno de Ronald Martínez. Entonces, adelante, Álvaro, por favor. Muchas gracias. Es un gusto realmente poder hablar desde un punto. Yo me considero una generación, la segunda generación, ¿no? Ustedes la primera generación, que eran nuestros héroes cuando yo era niño, ¿no? Yo también fui estudiante en la 16 de julio, y los de secundaria estaban saliendo bachilleres, eran nuestros héroes, eran nuestra inspiración, ¿no? Y por otro lado he tenido el honor de trabajar estrechamente con Don Franklin. No le puedo decir Quilín, era Don Franklin, ¿no? He trabajado muchos años con él como docente y también como director de la sección de artes del Instituto Laredo hasta su fallecimiento. Y también he tenido el honor de trabajar con su nieto. Es el Quilín. Es el Quilín, ¿no? Entonces he trabajado muchos años, tanto con el abuelo como con el nieto. Entonces yo siento que soy la generación, la bisagra entre el pasado y el presente, como dice Mirta, y que tenemos que trabajar y conversar mucho para adecuar esa ideología, ¿no?, de Don Franklin a los tiempos actuales. Yo soy de la Carrillo, ¿no? Yo soy de la Carrillo y como tú cuentas, de La Salle, igual en la Carrillo fueron docentes de Laredo y también me hicieron cantar, me hicieron aplaudir y bueno, me dieron una carta para mis papás, ya aparecí en el Laredo. Y sí, fueron 9 años también increíbles. Y también yo me considero el típico laredista de aquella época, como que alguna vez Elizabeth Schwimmer nos decía, los laredistas, hácelo todo, ¿no? Y entonces yo me considero el hácelo todo, también típico laredista de aquella época, que inspirado justamente en ustedes, hice todas las danzas, ¿no? Clásica con mi mallita, todo flaquito. Hice danza folclórica con Doña Lila, incursioné en la danza moderna contemporánea, junto con Silvia, fue mi primera pareja de baile contemporáneo, con la llegada de Paulina Oca al Instituto Laredo. Entonces hice todas las danzas. Hice música, todos los tipos de música que se podía hacer en aquella época, desde folclórica, desde protesta, inspiración Quilapayún, Mercedes Sosa. Fuiste estudiante de Ronald, ¿no? O sea, Y ahora hablo de Ronald. Ronald, mi inspiración, ¿no? O sea, Ronald fue mi maestro no solo de música, también fue mi maestro de artes plásticas, de poesía, siempre dentro de Becuadro, ¿no? Siempre contestatario y siempre rompiendo fronteras dentro de lo que eran las artes plásticas. Pude participar en algunas exposiciones organizadas por él con el grupo de mi generación de aquella época que él nos dirigía, tanto en poesía, que él nos hacía llamar poesía concreta, ¿no? La poesía concreta y también obras, ¿no?, de artes plásticas. Y en la música directamente fue mi primer maestro de clarinete, ¿no? De clarinete, mi primer maestro, y después fue Drazen. Todos éramos del mismo grupo. Me incursionó dentro del jazz. Ronald no solo tocaba el clarinete, tocaba el saxofón tenor, ¿no? Entonces fue toda una inspiración
Y bueno, mi gran maestro de la música, ahí está, tocando su saxo tenor. Entonces, de Ronald tengo mucho cariño porque no solo me daba clases en el Laredo. Entrábamos a vacaciones, esa época con los golpes de Estado, las vacaciones duraban 4 hasta 5 meses. No había un golpe de Estado y terminaba las clases en septiembre, octubre y después empezaba en marzo. Pero él no dejaba de darme clases sin cobrarme ni un centavo, ¿no? Tenía que ir a su casa, me llamaba a su casa para pasar las clases de clarinete. Yo iba, me llamaba a las 11:30 y tenía que irlo a despertar. Dormía hasta muy tarde. Entonces, tenía que irlo a despertar y se despertaba ahí así, ¿no? Y me daba su clase de clarinete. El querido Ronald, ¿no? Está con el clarinete. Bueno, gracias a él y posteriormente gracias a Noemí y a su esposo Leonardo Sá, me dediqué finalmente a la música. Paulina Oca quería que me dedique a la danza, quería llevarme a Argentina, al Teatro Colón. Pero más fuerza tuvieron Noemí y Leonardo Sá, y bueno, sí, yo tenía que hacer música, ¿no? Y gracias a eso me fui al Brasil. Volviendo al Brasil, bueno, nuevamente Laredo, allá como docente, y don Franklin, que siendo tantos años, yo era como su nieto, pero me trataba de tú a tú, y dentro de esa confianza me llamaba viejo. Oye, viejo, ven, vamos a charlar. Bueno, don Franklin, vamos a charlar, ¿no? Y algo que quiero recalcar sobre el Instituto Laredo, ¿no? Que tú has mencionado algo que don Franklin hacía mucho y también él buscaba que los docentes hagan, era no respetar los programas oficiales, ¿no? No había que respetar los programas oficiales, porque él decía, los programas oficiales no educan, no están formando buenos ciudadanos. O sea, don Franklin tenía muy claro lo que significa realmente la educación. Durante toda nuestra historia educativa de nuestro país, siempre la educación se ha confundido con dar conocimientos o finalmente herramientas para desempeñar determinados oficios en la vida, ¿no? Ese ha sido el pensamiento de la educación, que don Franklin veía que no era ese el camino. La educación tiene que ser para formar ciudadanos, ¿no? Buenos ciudadanos que revolucionen la educación para formar buenos ciudadanos. Y ese era el camino que don Franklin siempre trazaba. Por eso alguna vez le comenté a Quilín, don Franklin, antes de recibir un profesor en el Instituto Laredo, le daba sus tremendas charlas, ¿no? Antes que sea docente. Yo me acuerdo cuando ya volví y era docente, mi preocupación de tener más docentes, ¿no? Yo llegué, no había vientistas en el Laredo todavía. Entonces yo volví y clarinetista, no hay docentes de nada. Además de clarinete, bueno, tengo que enseñar oboe, tengo que enseñar flauta, fagot, saxofón, todas las maderas. No me animé a enseñar bronces, que la técnica es muy diferente. Entonces yo me preocupé de buscar un docente que dé bronces en general y lo ubiqué a Edward Wolf, ¿no? Un norteamericano que en aquel entonces trabajaba en Sucre. Y le digo, encontré, este es un maestro de bronces, a don Franklin. Y claro, le comienzo a dar todo el currículum de Edward Wolf, ¿no? Ya, me dice. Entiendo, eso ya. Pero primero dime cómo es como persona. Wow. Pucha, don Franklin, no sé decirle cómo es como persona, pero es que eso es más importante. ¿De qué sirve que domine todos los bronces, así eximio,
si no es buena persona. ¿No? Entonces me dejó así, sin palabras, caramba. Bueno, lo tendremos que conocer en el camino, ¿no? Y ese era el concepto de Don Franklin, ¿no? Primero había que ser buen ciudadano, buena persona, para poder ser un buen docente del Instituto Laredo, ¿no? Bueno, eso es, hablando un poquito ahora de Ronald. Claro, Ronald inspiraba porque siempre nos hacía romper esquemas tradicionales, ¿no? Y para eso nos ayudó Leonardo Sá. Con Ronald formamos los primeros grupitos orquestales, ¿no?, que tenía el Laredo aquel entonces, grupos totalmente sui generis, ¿no? No eran orquestas o grupos, ensambles tradicionales de acuerdo a patrones europeos, ¿no? O cuartetos de cuerdas, quintetos de madera o orquestas así. Los que tocábamos nos reuníamos, entonces eran unas orquestas totalmente sui generis, ¿no? Entonces de repente formábamos una orquesta donde tenía 2 violines, un cello, 3 clarinetes y un saxofón. Entonces, ¿qué tipo de orquesta es esa? Pero aparece Leonardo que él hacía composiciones para ese grupo. O sea, el grupo que veía quién sabía para tocar y hacía composiciones para ese grupo. Y claro, él introdujo en nuestra estética el lenguaje del siglo XX, el lenguaje atonal y las famosas veladas del Día de la Madre, me acuerdo. Con Ronald dice, tocaremos estas composiciones de Leo, dodecafónico, atonal, en plena velada para las mamás donde se les cantaba músicas, baladas tradicionales mexicanas, ¿no? Claro, las mamás iban a esperar a escuchar las músicas que les hacía suspirar. Y nosotros nos entramos, un trío de clarinetes, éramos 3 clarinetes y un saxofón, y tocamos un cuarteto en un lenguaje atonal. Y con todas nuestras ganas tocamos, y yo me acuerdo la cara de las mamás, ¿no?, así rascándose la cabeza. ¿Qué es eso? Y nosotros felices, ¿no? Y Ronald entonces, pucha, dichoso, ¿no? Hemos cumplido, hemos hecho, ¿no? Ese tipo de cosas nos hacía hacer Ronald, ¿no? Salir de los esquemas y poner un lenguaje nuevo en un lugar donde las mamás de Laredo, ¿no? Cosas así que las viví con Ronald, ¿no? Y recuerdo con mucho cariño. Y bueno, después ya sigue la historia, primero después de Don Franklin, con el Pulga Canedo, y después con Quilín, y ahora tenemos que trabajar en tiempos actuales, donde esos tiempos, ¿no?, de chavalo que yo les he vivido también, hoy en día es muy complejo, muy complejo. Para empezar, ya no podemos escoger a los docentes como escogía Don Franklin, a dedo, a charla, a conversación. Ahora es muy difícil, ahora nos imponen docentes, principalmente para la sección humanística, nos imponen docentes del sindicato, ¿no? Del sindicato, y allá Quilín tuvo que sufrir con esas imposiciones, y ahora Noemí también nos impone esas, y nos llegan, claro, ¿no?, docentes de humanidades con esa mentalidad forjada dentro del sindicato, del magisterio, que de alguna forma está generando ciertas fisuras que esperamos que no sean fracturas definitivas, como ha sucedido con el Instituto de Bellas Artes de Santa Cruz, que prácticamente, chao, ¿no? Ya no hay. Bueno, pero para eso, Quilín, quiero mencionar algo muy importante. Él se ha esforzado hartísimo para tener escudos de protección para el Laredo, que no la tenían las otras instituciones, que son las declaratorias de patrimonio cultural nacional, después departamental, después de los países andinos y últimamente municipal, ¿no? Entonces, estas leyes patrimoniales es lo que ha logrado preservar a Laredo, y bueno, a partir de ahí
tenemos que seguir el trabajo y la lucha, ¿no? Sí, sí. Bueno, gracias. Solo una palabra. Y quiero aprovechar, porque es que Álvaro me ha hecho ver el patio del colegio y lo he visto al Ronald otra vez ahí. Y tenía la faceta de B4 como profesor. Te lo encontrabas en el recreo y Ronald era un excelente profesor de filosofía. ¿Qué importaba la materia de literatura o de...? Terminabas leyendo Sartre y en tu casa te preguntaban ¿qué estás haciendo con ese libro? Y tenías 14 años, ¿no? El muro de Sartre. Te cuestionaba y te preguntaba. Además te regalaba. A mí me han regalado 3 veces Psicopatología de la vida cotidiana de Sigmund Freud. Yo también los perdería, pero regalaba sus libros, todo lo que tenía él circulaba, ¿no? Como profesor de música, me acuerdo cuando llegaba con su clarinete, tenía varios estudiantes, yo no fui estudiante de él de clarinete, pero ponía sus cañitas en vasitos de agua, ¿no? Se volvía del color del té, era un excelente Habana 7, me imagino. Pero tenía estudiantes que lo adoraban, Yagualo, lo adoraban en música, porque de él era una continuidad del instrumento. Pero también era profesor teórico y nos enseñaba lectura de cuadros. Y su clase no aceptaba notas mediocres, era 0 o 100. No te podías sacar la mitad. Y en fin, era un amigo, una escuela de vida del Ronald. Y otra cosita más que muchos incluso han estado en contra pero yo creo que Roma ha sido uno de los mejores críticos de arte que ha habido en este país. Claro. Definitivamente, justamente por ese bagaje de conocimientos y esa capacidad de síntesis que tenía y esa lucidez, que no todos lo tienen, el dominar tantas artes y tantas técnicas. Sí, las dominaba y con excelencia. Claro, y el ser pedagogo te hace observar una obra de arte de cualquier, con otra visión completamente. Eso también es un fruto del Ecuador y del Laredo. Eso es productivo. Y realmente sus críticas de arte eran buenísimas, sumamente acertadas. Lo que no era, no era. Una vez él me comentó, en el Hitler Artesana se reunían a la presentación de un pintor y él había escrito una crítica en los tiempos, domingo anterior, que decía ¿por qué no me gustan los cuadros de fulano de tal? ¿No? Que era el pintor que exponía. Entonces ahí él desarrollaba, porque maneja mejor el color que yo, porque la perspectiva, porque la composición del plano, le hacía elogios. Y estaba él ahí en el Hitler Artesana y se acerca una señora al pintor y le dice hay un tal Ronald Martínez que ha publicado en contra suya el día domingo y he venido a decirle por qué me gustan sus cuadros. Señora, como no, aquí se lo presento este señor. Y el Ronald se mataba de risa, ¿no? Porque era evidente que no había leído en profundidad el artículo. ¿No quieren hacer preguntas, comentarios? Abrimos para todo el público. También en las redes sociales están abiertos para hacer cualquier comentario. De verdad es una alegría